Vientos, vientos, vientos. Muy buenas tardes, días, noches, como quiera que lo estén viendo. En este segundo video vamos a retomar nuestro pequeño esquema muy sencillo sobre la conformación de anatomía del texto dramático. Y en esta ocasión vamos a trabajar dos cuestiones fundamentales: el modelo actancial y los personajes. Esto incluso podría llevarse 2 o 3 videos más sin ningún problema. La idea no es hacerlo complejo, la idea es hacerlo rápido, hacerlo efectivo y concentrar la atención para poder realizar un análisis mucho más fundamentado, ideal. Vamos a empezar con el modelo de actantes, ¿no? Lactante. ¿Qué es el lactante? El lactante, evidentemente, la propia palabra suena a actuante, ¿no? Tiene relación directa con la manera en la que nosotros observamos a un personaje que va a tener un cierto accionar en la obra, en la propia obra del teatro. Toda obra que tenga una trama es evidente o es notorio que va a tener este modelo actancial. El modelo lactante es una manera, vaya, de pensar, de sobrellevar más bien la propia construcción de la trama, es decir, las emotividades, las formulaciones y las motivaciones de la trama. Para no hacerlo tan complejo, porque es algo mucho más complejo, evidentemente, aquí lo ideal sería pensar o reflexionar cómo es que se va dando esta, este uso, que es más sencillo de lo que parece, a partir de una obra, ¿no? A partir de una ejemplificación de una obra. Y de ahí, de esta misma, a partir de ese propio relato, retratar la cuestión de las formulaciones entre parejas de actantes o entre triángulos de actantes, que no se van a retomar como tal en este análisis, pero que sería importante valorar desde cierto sentido en el que se dan construcciones más complejas y más amplias, y que sería muy muy valioso que se vieran de una manera completamente diferente. Vamos a tomar desde la cuestión de los actantes, vamos a retomar esto, que es la ejemplificación, el esquema de los actantes. Y vamos a explicar uno por uno, porque de antemano tenemos bien clara la noción de lo que pasa con el destinador, por ejemplo, o con el destinatario, porque lo tenemos pues ya de oídas desde el esquema de la propia comunicación. ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia va a ser que entre el destinador y el destinatario que conocemos comúnmente, estos se refieren a la acción. Hablamos de acción porque estamos hablando de teatro. Recordemos que estamos en la anatomía del texto dramático. El destinador va directamente a pedirle, a sugerirle al sujeto. Estas flechas que estamos mirando acá, que tienen punteado, no es que vayan punteadas en realidad. Yo he hecho esto para dar un énfasis a la flechita en medio. Sobre todo porque la flechita de medio va a ser la relación más importante y va a ser la pareja de situaciones más importante que tenemos en esta formulación de actantes. Del destinador cuya finalidad es transmitida al sujeto, surge la posibilidad de que esa acción, la obtención de esa acción a partir de lo que vamos a mirar inmediatamente, que es el objeto, se dé una nueva relación con el destinatario. Y el destinatario es aquel que recibe la acción, es decir, aquel que va a recibir los resultados de esa acción. El destinatario puede ser, del mismo modo que pasa con el destinador, un sujeto, si vaya, un personaje colectivo, ¿no? No necesariamente tiene que ser un solo, un solo personaje. La relación más importante es esa que tiene una flecha cruzada. De hecho, en cuanto a la explicación de este mismo modelo, el texto que estamos tomando como base, que es el de Norma Román Calvo, tiene una explicación de esto. Se pone inclinado porque de haberlo hecho cuadrado no representa el movimiento de acción que se da en búsqueda entre el sujeto y el objeto. El objeto es una reducción de la idea del objeto de deseo. El objeto de deseo en realidad es eso que el sujeto está buscando, pero tenemos que articular completa la fase de objeto de deseo, porque en realidad es que esa serie de acciones que el sujeto realiza nos llevan directamente a que busquemos el resultado, que es el objetivo, el objeto de deseo. No solamente con esto, con deseo, no solamente nos referimos a una parte sexosa, nos referimos casi puntualmente a cualquier objetivo que se tenga, que ha sido encaminado por un destinador y que va a ser recibido por un destinatario.
Ustedes se saben esto, porque eso en realidad es un poco más sencillo de lo que parece. A todo sujeto de acción que tiene un objeto de deseo, ese objeto de deseo que está en el centro, le va a haber un probable ayudante que va a buscar ese mismo objeto de deseo y un oponente que va a buscar quedarse con el objeto de deseo y que en realidad es el oponente de la relación entre el sujeto y el objeto. Va a haber distintas situaciones. ¿Cómo qué situaciones se presentan? Hay, por ejemplo, hay distintos triángulos de relaciones, por ejemplo, en el destinador, el sujeto y el objeto, entre el destinatario, el sujeto y el objeto. Por ejemplo, el triángulo psicológico, perdón, primero el ideológico y luego el psicológico, son ese tipo de relaciones que se van a dar, por ejemplo, entre los destinatarios, el sujeto, el objeto, o el sujeto, el destinatario y el objeto, y son esos establecimientos que se dan, por ejemplo, de manera colectiva, ¿no? Yo no me voy a meter más en esto por efectos de la clase, quizá más adelante podríamos profundizar en ese sentido, pero lo que nos interesa ahorita realmente es como dejar claro cuáles son, cómo es la visión que se tiene, por ejemplo, de esto con un ejemplo, ¿no? Creo que el ejemplo más claro, siempre, ahora que no estamos en la onda del salón de clase en la que yo puedo ponerles este ejercicio y ustedes lo proponen, yo les propongo a mis alumnos de otras generaciones, en este caso ustedes, pues la idea de que me hagan un ejemplo de esto. Y creo que el ejemplo más visible es el de Shrek, ¿no? El de la película de Shrek, en la que tiene una serie de condicionalidades parecidas a estas. Es evidente que el cuento en el que está retomado Shrek, la serie de cuentos que están que construyen esta trama, pues son parodias reales de cuentos que están metidos en una tradición europea del cuento. Pero en este caso, pues es más que obvio que es una formulación tradicional, pero pues es un antihéroe, ¿no? No es el héroe común y corriente que estamos acostumbrados. Cuando de repente el príncipe encantador o el Lord Farquaad, pues evidentemente son seres adefésicos horribles y que son burlescos, ¿no? Hasta cierto sentido cómicos. Tenemos entonces que ese Shrek que está, pues es el sujeto de acción. ¿Cuál es su objeto de deseo? Primero, el pantano, ¿no? En principio es el pantano. Esto nos habla de esa relación que cambia, que se vuelve ideológica o psicológica, que es que cuando nos referimos a él como un sujeto que busca el pantano, hay una relación ideológica, pero cuando nos referimos a él como un sujeto que va a buscar a Fiona, estamos hablando de una relación diferente, una relación de emotividad, quizás hasta psicológica, en cuanto a la relación entre el destinador, el objeto y el sujeto. Esto, insisto, no lo vamos a retomar, no es como para que lo tengamos en la línea de del análisis tanto, sino que tengamos bien la noción. Entonces, Shrek es el sujeto que busca su objeto, que es el pantano. El destinador en principio es Lord Farquaad. Está buscando que le traiga a su princesa para dejarle en paz su pantano, porque está invadido de seres fantásticos de cuentos de hadas europeos. El destinatario van a ser evidentemente el propio Shrek con su pantano y también los animalitos que volverán a sus respectivos cuentos y que no van a ser prisioneros, sino van a estar ya más perdidos escapando en ese pantano de Shrek. Aquí la onda es el objeto. ¿Cómo cambia la relación con el objeto? El ayudante obvio pues es burro, no hay mayor movimiento. Y el oponente va a coincidir en cuanto a su relación con el destinatario. Porque el oponente es y va a ser siempre Lord Farquaad, en el caso de la primera película. Fiona, cuando el objeto de deseo de Fiona cambia un poco la situación, aunque el destinador sigue siendo Lord Farquaad, y el destinatario, es decir, hacia donde va dirigida la acción, va a ser el mismo Shrek. Él va a recibir la acción de quedarse con la Fiona. El objeto de deseo es Fiona y por lo tanto el ayudante sigue siendo el burro, pero acá el oponente en realidad pues sigue siendo, se vuelve realmente Lord Farquaad, pero también al mismo tiempo Fiona es oponente casi en todo momento hasta que decide conectar con Shrek y se convierte esa situación en una situación amorosa y demás. Eso es un solo ejemplo, pero casi todas las obras, por ejemplo, pensando en Disney, pensando en el retomar de obras clásicas, por ejemplo, como en El Rey León, pues me parece muy evidente que está retomando una estructura del teatro inglés de Shakespeare, pues muy clara, ¿no? Que puede ser representada en ese sentido y que vamos a encontrar. Creo que el ejercicio ideal sería poder hacer una de estas películas clásicas, evidentemente no una muy moderna, sino una que tenga esa estructura clásica.
esa estructura tradicional que reconocemos en muchas ocasiones en películas tradicionales, pero también en obras de teatro, y que podemos observar con cierta rigidez, no cualquiera, ¿no? Es decir, yo no puedo decir incluso que cualquiera de las películas que hoy en día se han visto tienen esta noción, aunque lo ideal sería que la tienen por una tradición occidental, por una cuestión casi plenamente aristotélica. Entonces, para todo esto, bueno, hasta ahí queda más o menos lo de modelo actancial, y sería valiosísimo hablar de los personajes, sobre todo porque los personajes, chéquense que no son cosa del otro mundo, ¿no? En realidad tienen tres clasificaciones, y me interesa esto porque hablar de las clasificaciones del personaje, pues simplemente es mencionar algunos de sus roles fundamentales. Por ejemplo, por participación, evidentemente, va a haber personaje principal, personajes secundarios y personajes terciarios, ¿no? Evidentemente, el principal o protagonístico es quien hace toda la acción que vamos a ver reflejada en la trama. El personaje secundario va a ser aquel que tiene una cierta importancia, pero que a diferencia del protagonístico, que si lo quitamos es imposible seguir la trama, el secundario puede ser ligeramente retirado y no va a pasar nada. Puede morir, como dicen, ¿no? Es decir, si matas al protagonista ya no hay obra, pero si matas al secundario no pasa nada tampoco, ¿no? Bueno, eso díganselo a los productores de Walking Dead o de Game of Thrones y verán que no es tan sencillo. Ahora, hay unos terciarios, ¿no? Que es la representación de estos ejércitos de miles y millones de trolls que van a pelear contra miles y miles de soldados que mueren por montones y que no pasa nada porque han muerto. En ese sentido, tenemos una relación directa entre su participación y su importancia dentro de la propia obra. Por complejidad se vuelve un poco, vamos a decir, eh, más transparente la relación que establecen los propios personajes, ¿no? A diferencia de por la propia significación. Vamos a retomar un pequeño... perdón. Antes de eso, la participación. Una disculpa por esa interrupción en cuanto al video. Pero por participación vamos a encontrar un detalle que es fundamental para todo esto. Que es que las obras de cine, a diferencia de lo que pasa en el teatro, pues las obras de teatro, bueno, las obras de cine abundan en estos personajes. Y hay que hacer una clara distinción entre ellos y lo que realmente va a suceder en una obra de teatro, porque una obra de teatro tiene recursos limitados y tiene una serie de pequeños detalles que no abunda en personajes, es decir, no va a buscar esta locura de tener a cientos y cientos y cientos de personajes, y esto pues se ve reflejado en el escenario. Un ejército pueden ser dos o tres personajes y no son en ningún momento y en absoluto el accionar de lo que sucede, por ejemplo, en una obra en una obra cinematográfica que verdaderamente pues se vuelve en una cuestión casi completamente exagerada, ¿no? Las obras cinematográficas con la computación ahora pues realmente se vuelve un elemento pues más que nada superfluo, y puedes meter a 75,000 personajes, los 400, no, perdón, los 300, los 400, estoy loco, los 300 de la película de 300 evidentemente pues son 300, pero solamente se muestra la acción de 9 o 10 personajes, que si lo hicieran una obra de teatro pues verdaderamente no tendría mayor importancia, ¿sale? Ahora, perdón, antes de que continuemos con la complejidad del personaje, hay que definir personaje, porque es una noción muy importante. Claro, empecé hablando de participación, pero también dejar bien clarito que el personaje es uno de estos entes, es el ente de ficción que me permite en un determinado momento establecer relaciones entre ellos, es decir, de bienestar, de malestar, de oposición, sobre todo hablando del modelo de aprendizaje que acabamos de revisar, pues vamos a encontrar que las relaciones entre personajes son muy complejas, ¿no? Por eso es que esas clasificaciones nos permiten adecuarnos en un determinado momento al trabajo de una trama, al trabajo de la profundidad de una trama, y dejar bien en claro que este tipo de variables o de situaciones pues sí nos permiten ser más transparentes en algunos momentos y en otros no tanto con respecto a la presencia de los personajes. Bien, entonces, dejando un poquitito de lado la cuestión de los modelos actanciales, haciéndolo por un pequeño momento, porque en realidad las relaciones que ya establecimos y que comentamos son
pues vaya, funcionales, hay como dos o tres aspectos que se deben de considerar de los personajes, ¿no? Puede haber personajes fisiológicos cuyas características físicas, la estatura, la edad, la raza, etcétera, son los elementos más fundamentales para poderlos abordar, ¿no? Para poderlos entender. En cambio, personajes sociológicos que no importa tanto la cuestión física como la envergadura social, la cuestión familiar del personaje, la afiliación política, la religión, la costumbre, la posición, el posicionamiento social. Y el psicológico, cuya complejidad y subjetividad nos permite abordarlo de manera muy distinta. El personaje psicológico, que es uno de los grandes atributos que tiene el teatro inglés, por ejemplo, se distingue muchísimo de lo que pasaba con cierta inocencia en el teatro griego. A pesar de eso, Edipo no deja de ser un personaje muy complejo, un personaje muy arraigado, un personaje que tiene una cuestión muy fuerte en cuanto a las ideas psicológicas. Ahora, vamos ahora sí por esta parte de la cuestión de la complejidad, por la cuestión de que la complejidad se aborda a través del carácter, de la individualidad del propio personaje, ¿no? El personaje se puede dividir, por ejemplo, por su complejidad en real, en fantástico, en alegórico, en arquetípico o estereotípico, ¿no? Son como los básicos. Por ejemplo, el real es aquel que puede decirse entre comillas que es un personaje sacado de la realidad social. Puede ser, evidentemente, el médico, el maestro, el adolescente, ¿no? No deja de ser ficción a pesar de que hay maestros en el mundo, ¿no? No estoy hablando de un extraterrestre, ¿no? Que ahí sí habría, pues, una cuestión fantástica. Pero también es verdad que ese personaje no es mi vecino, no es el maestro que me da clase. Es un maestro construido desde una ficción. El personaje fantástico, al contrario de lo que acabamos de mencionar, pues es verdaderamente el personaje que acabo de mencionar. El fantasma, la quimera, el duende, el dragón, el extraterrestre, etcétera, etcétera. Son personajes que no existen en la realidad, ¿no? Están construidos a partir de nociones muy ilusorias y que no pues, tenemos presentes, no hay una comprobación de su existencia. Sobre el personaje alegórico, que es un personaje fundamental para pensar el teatro tradicional español, inglés y demás, podemos encontrar aquellos personajes que representan ideas, que representan algunos conceptos, la muerte, la fe, la vida, la naturaleza, hay muchas variables de estos personajes, ¿no? En los autos de la Edad Media, en el siglo de oro de España, evidentemente el Renacimiento y demás. Un claro ejemplo son las pastorelas, que son prácticamente renacentistas, en las cuales pues surge este personaje del diablo, que es la alegoría del mal, no sé, surgen los pastores, que pues, son alegóricos en cierto sentido, porque son el concepto de un grupo social, y no realmente personajes tal cual construidos, etcétera, etcétera. El arquetípico viene de arquetipos, ¿no? Que es el modelo, como el gran modelo que representa al personaje a seguir, ¿no? Ahí es donde realmente pensamos que ese personaje a seguir es aquel que representa un inconsciente colectivo, ¿no? Es decir, el arquetípico es un personaje que puede ser tanto general como puede provenir de la propia mitología, pero que en realidad es el personaje enaltecido, el personaje que todo el mundo quiere seguir, es el héroe, es aquel que va a hacer lo correcto, ¿no? En un determinado momento es contrario al estereotipo, que es el que habla, que actúa según un esquema conocido ya en diferentes obras, ¿no? Tenemos, como le decía, los pastorcitos de las pastorelas. Son tan estereotipos, ¿por qué? Porque en todas las pastorelas son los pastorcitos. Y uno sabe que van a hacer bromas, que van a ir a ver el nacimiento del personaje de Jesús, que van a ir a buscar este camino, que se van a encontrar con el diablo. Los diablos pueden ser muy distintos, sin embargo, son estereotípicos porque vienen ya usando una serie de clichés que se han construido a través de las tradiciones, ¿no? Entonces, esos son justamente nuestras posturas con respecto al personaje. Y con respecto a la onda de la significación, pues es justamente lo que hablábamos en este momento, ¿no? Es decir, sobre la significación del propio personaje, pues es una construcción que se da, pues de manera, vamos a decir, a partir del análisis de este tipo de situaciones que si son alegóricos y demás, puede ser hasta simbólicos, pues encontramos esta cuestión para poderlos interpretar. Rebasamos mucho el tiempo del videito, espero que esto nos dé pauta para poder hacer una actividad, pero también en la misma sugerencia que hemos encontrado un ejemplo en las redes, podamos a través de esta búsqueda encontrar a personajes que podamos
reconocer y que podamos darle un lugar determinado. Gracias chicos, seguimos más adelante con otro videito más. Muchas gracias.